Sean bienvenidos a un nuevo video de Descubre con JD. En el día de hoy cambiamos nuestra programación habitual. Este es un video un poco distinto de lo que está en el canal, o sea, está involucrado con el tema, pero, ok. ¿Por qué es diferente? Porque eh, últimamente, ¿verdad? Llevo estudiando el idioma, sobre todo traducir de inglés a español, ¿verdad? Y me he dado cuenta de que esto de aprender idiomas, o sea, es bastante más complejo en algunos aspectos y más sencillo en otros, y realmente mejor dicho, he cambiado toda mi perspectiva entre más lo estudio. Y voy a compartir este punto de vista y vamos a ver por qué es tan loco. Vamos a intentar entender el idioma. Para hacer esto, voy a plantear 5 premisas, ¿sí? Todas relacionadas con el idioma, el lenguaje, los dialectos. Así que vamos con calma y veamos. La primera premisa que tengo el día de hoy. El idioma es una herramienta para entender el mundo. Ahora, reflexionemos. Eh, si has visto algún otro video de este canal, sabes que a mí me encantan esas presentaciones PowerPoint, pero voy a intentar algo un poco distinto, ¿no? Vamos a hacer un poco 50-50, 50% presentación PowerPoint, 50% yo más o menos medio ilustrando a lo que me refiero, ¿verdad? Para que no se haga tan monótono. Eh, Esto es, obviamente va a haber efectos, postproducción, todo eso, pero por el momento reflexionemos. ¿Qué quiero que reflexionemos? Cuando yo digo el idioma es una herramienta para entender el mundo, me refiero a que el ser humano, ni siquiera el ser humano, todos los seres vivos, ¿verdad? Necesitan comunicarse, o sea, es algo con lo que se nace, esas ganas de querer comunicarse, ¿verdad? Las plantas usan olores, usan feromonas, usan las raíces, ¿verdad? Los animales usan ruidos, aullidos, ladridos, y nosotros los humanos somos un poco más avanzados, ¿no? Nosotros somos capaces de usar palabras para explicar cosas. Pero ¿qué pasa? Dentro de nuestra humanidad, el idioma es una parte fundamental de nuestra identidad. Nos ayuda a entender el mundo. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero el lugar en donde tú naces y el vocabulario, el idioma, el lenguaje, la cultura, lo que tú aprendes, eso forma la vista que tienes tú sobre el mundo, ¿sí? Por ejemplo, Por ejemplo, hay idiomas que tienen palabras para conceptos específicos. Por ejemplo, uno muy común es en el inglés el flashback, ¿sí? O digamos selfie. Entonces, en español, un flashback es como un recuerdo, usar una escena anterior. Tiene una palabra en español, pero no es tan común como flashback, ¿verdad? Normalmente nosotros decimos como el recuerdo, ¿sí? O anteriormente, o una escena al pasado. Lo mismo con selfie. Nosotros podemos decir, no, es que yo me tomé una foto a mí mismo, pero pues el inglés fue un paso más allá y creó la palabra selfie, que es exactamente lo mismo, tomarse una foto a sí mismo. Ahora, esos son conceptos sencillos, ¿verdad? Pero obviamente, dependiendo del idioma y la cultura y el ambiente y todo, van a haber conceptos más distintos porque van a haber cosas que no te afecten a ti como afectan a otra persona en la otra punta del mundo, ¿verdad? Esa es la primera premisa. Entonces, parte fundamental para entender esta presentación. Yo voy a tener algo que son definiciones, conceptos clave o de conclave, para abreviar, para que suene chévere, no sé. Entendamos qué es idioma. La definición de idioma es
lengua de un pueblo o nación o común a varios. Ahora, ¿por qué existe el idioma? Los idiomas se vuelven parte fundamental de cada sociedad, puesto que es más fácil relacionarse con gente que se entiende entre sí. Obviamente esto es lógico en el aspecto de que nosotros, como seres humanos, somos propensos a crear comunidades, a juntar grupos, que si familias o bueno, amistades. La sociedad en general, pero pues para que nos quede más fácil, obviamente necesitamos entendernos, ¿no? Entonces, por eso el idioma, pues si se hablas el mismo idioma que los demás, es más fácil entenderse. Ahora, segundo de Conclave, ¿qué es el lenguaje? Definamos lenguaje. Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Ahora, ¿por qué existe el lenguaje? Como ya había mencionado, naturalmente todos tenemos esta necesidad de expresar o comunicar nuestros sentimientos. Pero hay que tener en cuenta, el lenguaje incluye sonido, movimiento e ilustraciones. Ya sea en texto, escritura o en arte, pintura, dibujo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, eh, y esto va para el tema principal del video, no tanto para las premisas. Quiero que tengamos en cuenta que la capacidad del lenguaje es lo fundamental, porque no, o sea, hay que distinguir idioma y lenguaje. Idioma es pues lo que hablamos la gente en una comunidad, pero el lenguaje es nuestra capacidad para usar ese idioma. Y pasemos con el de Conclave número 3, que este también es fundamental. ¿Qué es dialecto? Definámoslo. Variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. Y eso va a ser fundamental. ¿Por qué existen los dialectos? Fíjense en esto. Aunque compartamos idioma, cada región tiene diferentes formas de expresar ideas o referirse a algunos objetos. Pongamos esto en una escala más grande para que nos entendamos. Hay países de Latinoamérica, de Sudamérica, que se refieren a la piña como anana. Ahora, te preguntas por qué, realmente no importa. Lo que importa es este concepto de cómo es posible que aunque los dos hablemos el mismo idioma, aunque los dos estemos hablando español y aunque los dos veamos una fruta así donde vive Bob Esponja, ¿por qué uno le dice piña y el otro le dice anana? Y esto nos va a servir más adelante. Quiero que tengas esto en cuenta. Esa es el mismo objeto, pero le dicen de forma distinta. Ahora, reflexionemos una vez más ahora que tenemos estos conceptos. Y que quiero que volvamos a la primera premisa. Y te la recuerdo por si no la tienes presente. El idioma es una herramienta para entender el mundo. Ahora, combinemos los tres conceptos que acabamos de ver, el cual es idioma, lenguaje y, por supuesto, el dialecto. Ahora, ¿de qué nos sirve saber estos tres conceptos? Ponte a pensar. Tú en estos momentos tienes una capacidad para usar el lenguaje, ¿sí? Esto es independiente del idioma que hables o de qué tan bueno seas aprendiendo idiomas o estudiando idiomas o de qué tanto tiempo le dediques a los idiomas. Ahora, dentro de esa capacidad, tú naciste y te viste inmerso en un idioma en general, porque realmente te viste inmerso fue dentro de un dialecto. Ahora, quiero que rompamos este concepto de que yo hablo español, ¿verdad? Porque decir yo hablo español, estamos englobando muchas cosas.
Porque si yo digo yo hablo español, estoy diciendo que yo hablo todas las variedades de español. Es un concepto loco, ¿no? Pero es bueno exagerar para entender el punto. Ahora, si yo voy a España, van a haber palabras que yo no entienda, aunque sea español. Lo mismo que pasa si me voy a un país centroamericano. Pueden tener una variedad de español que yo no entienda. Entonces, cuando yo digo yo hablo español, realmente sí y no. Es una verdad a medias. Yo hablo el español, pero el dialecto de español de donde yo nací o con el que soy más familiar o el de mi país. Porque hay que tener en cuenta que hay países que tienen más dialectos que otros. ¿Sí? En este caso, eh, ahí es donde entra mi premisa. El lenguaje, el idioma, un método para entender el mundo. Entonces, obviamente, el mundo realmente para una sola persona es muy chiquito. Y obviamente ese dialecto no comprende todo el mundo. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos el idioma no tanto como una barrera, sino más bien como un mapa. ¿Sí? Ese mapa que lleva el registro histórico de lo que tú has visto en el mundo. Entonces, obviamente, si tú te vas a un lugar distinto, a un país distinto, a una ciudad distinta, el idioma va a cambiar. Puede que cambie poco si te alejas poco del lugar donde naciste, pero obviamente entre más te vayas alejando, puede que encuentres más diferencias. Como puede que, digamos, si estás en América y te vas hasta España y hablas español, pues obviamente van a haber similitudes. ¿Sí? Porque otra verdad, otro dato, es que entender el idioma, para entender el idioma hay que aceptar, ¿verdad? De pronto hay mucho misticismo, ¿verdad? Hay mucho misterio alrededor de esto de que no, es que hablamos distintos idiomas. La verdad sencilla es que los idiomas son más parecidos de lo que creemos. ¿Hay muchas diferencias? Sí, pero eso no quita que también tenga similitudes. Por ahora pasemos a la premisa número 2. Y es, todos los idiomas tienen el mismo propósito. Definamos los conceptos clave. El primero es la transmisión de mensajes. Bueno, les voy a explicar cómo veo yo el lenguaje como herramienta de transmisión. Ahora, donde otros seres vivos dependen de olores o movimientos corporales combinados con sonidos, como ya les explicaba, las plantas y los animales, la comunicación humana tiene el potencial de expresar conceptos complejos en distintos niveles de abstracción. Ahora, déjenme le explico a qué me refiero con esta parte del final. Cuando yo digo niveles de abstracción, ¿qué es? Es básicamente la capacidad de decir algo en muchas palabras, con muchos detalles, muy específico, o decirlo sencillo. Por ejemplo, cuando yo digo una premisa, eso es un nivel de abstracción muy grande, porque hay muchas formas de interpretarlo, ¿no? Es muy cortico y no especifica casi. Sin embargo, luego yo cuando explico esa premisa, estoy cada vez disminuyendo esa abstracción, ¿verdad? Estoy haciendo más específico, estoy dando más detalles de a qué me refiero yo con lo que estoy diciendo. Esto va a ser un punto clave para las premisas más adelante. Ahora, ¿por qué es tan complejo el lenguaje del idioma? Dependiendo de la habilidad o la intención del emisor, un mensaje puede ser confuso, hostil o ambiguo. Ahora, quiero que hagamos un énfasis en esto. Cuando yo digo la intención del emisor, el emisor en este caso es la persona que está diciendo un mensaje. Puede ser yo hablando en este video, puede ser alguien escribiendo un libro o, bueno, cualquier persona que dé un mensaje en cualquier idioma. Ahora, quiero que tengamos en cuenta que la mayor parte, ¿verdad? O bueno, la mayor debilidad del idioma, del lenguaje, es que la gente puede aprovechar eh,
y usar la intención como un método para cambiar la percepción que tiene la gente sobre un tema. Por ejemplo, si uno se refiere en temas más serios, ¿no? Digamos, cierto grupo de personas en un país es conocido por ser vago, por robar o, bueno, por hacer cosas malas. Entonces, obviamente es más probable que los mensajes se hagan con una intención de ser hostil, con una intención de separar, de dividir, de no, esos no son como nosotros, esos son unos vagos, esos son malos. Pero eso ya es un tópico más avanzado. Lo importante es que la intención cuenta. La intención es lo que más cuenta en el idioma, en el lenguaje, en la transmisión de cualquier mensaje. Segundo, expresión de sensaciones. Acá quiero que veamos el lenguaje como herramienta para expresarse. Y quiero que tengas esto en mente. Dependiendo de la cultura o el ambiente, el idioma desarrolla palabras para expresar ciertas situaciones, emociones o pensamientos. Ahora, tú te estás preguntando esto, ¿qué significa? Básicamente yo me refiero a esa sensación, ese momento de tu vida en el que estás intentando describir algo, pero no encuentras las palabras exactas. Te preguntas como, me siento como así, pero no encuentro la palabra. Ahora, hay ocasiones en las que nos cuesta expresar conceptos o emociones. A veces, o sea, hay situaciones en las que desconocemos el vocabulario adecuado porque puede que exista la palabra, pero también hay veces en las que nos toca usar recursos literarios. ¿Qué es esto? O sea, obviamente, si no sabes qué son recursos literarios, metáforas, aliteraciones, alegorías, símiles. Es decir, en vez de decir esto es fácil, está la expresión esto es pan comido. Obviamente, pan comido no hace referencia a que haya un pan y que te lo vayas a comer, sino hace referencia a que es tan fácil como comer un pan. Dependiendo del concepto, obviamente se necesitan usar recursos más, más complejos. Pero, por ejemplo, eh, si tú te pones a pensar en palabras para describir olores, normalmente en el español por lo menos, o bueno, bueno, hasta donde yo sé, ¿no? Como digo, hasta donde yo sé en mi español. Cuando describo olores, normalmente decimos el objeto, ¿sí? Digamos, huele a casa nueva, huele a pintura fresca, huele a pasto, huele a campo, ¿sí? Entonces, eh, obviamente si yo te digo huele a campo, tú te haces una idea de que es estar en el campo, el aire fresco, al aire libre, pero no tenemos una palabra así como con los sabores, no es como que pueda decir huele amargo, huele agrio. ¿Sí me hago entender? Ahora, esas palabras, esos olores, puede que existan en otro idioma. Es más, es casi 100% garantizado con tantos idiomas que existen, es está garantizado que haya gente que en su idioma natal tenga palabras para describir olores y puede que eso no esté desarrollado en el español. Y ahora, nosotros tenemos que usar la comparación, ¿verdad? Tenemos que decir huele como a, no sé, a carro viejo, huele a perro mojado, ¿sí? Ahora, o huele a lluvia. Y la gente sabe a qué huele la lluvia, pero realmente no tenemos una palabra para describirlo. Ahora, tercer concepto clave. Control y perspectiva. Ahora, volvamos a ver el lenguaje como fundamento de perdón, el lenguaje como fundamento de la identidad personal. Ahora, dependiendo del vocabulario que use tu ambiente, cambia tu perspectiva sobre la vida. Es posible cambiar la afinidad con el entorno en base a la similitud entre dialectos. ¿A qué me refiero con esto? Dividámoslo en dos, antes de la coma y después de la coma. Ahora, cuando yo digo que dependiendo del vocabulario cambia tu perspectiva sobre la vida, me refiero a que, eh, obviamente en un nivel más filosófico, personal, de identidad, si tú conoces más palabras, o bueno,
si tú estás rodeado de gente, usemos el término culto, ¿verdad? Letrado, que utilizan palabras así avanzadas, mejor dicho, que leen 4 libros al día. Obviamente, esa gente tiene unos ideales, unos pensamientos, una estructura mental un poco distinta que alguien que, digamos, no tiene la oportunidad, digamos, un habitante de la calle que no tiene acceso a educación, que no ha podido leer un libro en su vida. Obviamente, puede que sí sepa hablar, pero el nivel de identidad personal cambia. Cambia porque no, o sea, cuando tú te nutres de distintas personas, te nutres de distintos vocabularios, de distintos libros, de distintas perspectivas, de noticias, de cosas por ese estilo. Obviamente formas opiniones distintas porque tienes información distinta. Ahora, la segunda parte de lo que digo. ¿Es posible cambiar la afinidad con el entorno en base a la similitud entre dialectos? Bueno, esto es solo una forma bonita de decir que obviamente si tú aprendes o entiendes las diferencias que tienes entre tu dialecto, o bueno, entre tu idioma y alguien de otro lado, puede ser de otro país o de otra región dentro de tu país, cuando tú te detienes a entender esas diferencias y no tratarlas como, yo soy yo y los que hablan cualquier otra cosa son distintos, son diferentes, sino que en vez de eso decides como aceptar que son diferentes, pues obviamente te queda más fácil congeniar, ¿verdad? Hacerte amigo, entenderte, ser agradable para esas personas, porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo así hipotético extremo, como digo yo, ¿no? Para que se entienda el punto. Digamos que yo vengo de un país en el que nunca se grita, ¿sí? Es mala costumbre, es grosero, te regañan, cualquier razón. Y, pero digamos que dentro de ese país, la región vecina, la ciudad vecina, la gente todos gritan. Sí, todos gritan. El tono de voz siempre es fuerte, siempre es alto, bullicioso, como le quieran decir. Ahora, a mí me dicen que dentro de mi región, ¿verdad? Está mal visto gritar. ¿Sí? Ahora, lo que yo puedo hacer es entender por qué la otra región le gusta gritar. Sí, hay dos decisiones que uno puede tomar. Decir, ellos gritan y a mí me dicen que los que gritan son mártires, son malos, son mal vistos, irrespetuosos, groseros. Bueno, puedo decir, puedo decidir una de dos cosas. O tratar a los que gritan como groseros o decir, bueno, ellos son distintos de lo que a mí me enseñaron. Sí, o sea, es grosero si una persona de mi región grita, ¿sí? Pero si ellos gritan, puede ser por otra razón. Puede que para ellos sea grosero no gritar porque quieren que la gente los escuche. Sí, hay miles de razones para cualquier cantidad de diferencias, ¿sí? Pero obviamente si no se entienden esas diferencias, es difícil entenderse, es difícil aceptar que hay gente con vistas distintas de la vida, perspectivas distintas sobre la vida. Ahora, y esto para terminar de explicar lo que acabo de decir. ¿Por qué existen las diferencias? Y esto es donde toca tomar nota, ¿no? Naturalmente, todos al tener experiencias distintas en la vida, necesitamos recursos diferentes para procesar y expresar nuestros pensamientos. Acá me falta una S. Pero bueno, eso es lo que yo venía diciendo. Obviamente, si de donde yo vengo eh, no nos sirve gritar, pues nunca vamos a gritar. Y luego si voy a otro lugar y en ese lugar sí se necesita gritar, pues obviamente pues ellos van a gritar. Ahora, eso es un ejemplo, digamos, sencillo, ¿no? Simplificarlo. Las diferencias no siempre son así de sencillas, pero sirve para entender el punto. Hay que entender que dependiendo del lugar, como todos tenemos perspectivas distintas, experiencias distintas, pues es normal que haya diferencias. Ahora, una vez que escuchamos esto, absorbemos esto,
quiero que reflexionemos. Entonces, volvamos a repetir la premisa. Premisa número 2. Todos los idiomas tienen el mismo propósito, ¿verdad? Y por si no te acuerdas, te recuerdo los conceptos. Todos los idiomas tienen el mismo propósito, que incluye transmitir mensajes, incluye expresar emociones y sensaciones y incluye la perspectiva. Ahora, teniendo en cuenta esos conceptos y la premisa, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que cuando todos los idiomas tienen el mismo propósito, es muy sencillo. Los idiomas ayudan a compartir conocimiento, a compartir emociones, o sea, a compartir conocimiento y emociones desde la perspectiva nativa, desde donde se crea ese dialecto, ese idioma. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? ¿A qué nos ayuda esto? Básicamente nos ayuda a entender que, digamos, tú, o sea, es que esto es para entender el punto de partida de tu persona como, como pensador, como humano, como ser con esa capacidad de aprender a comunicarse. Y obviamente tienes que pensar en el idioma, bueno, suena agresivo. Puedes pensar en el idioma como esta herramienta que te ayuda a expresar emociones, expresar ideas y te ayuda a expresarlo desde una perspectiva. Es así, es sencillo, todos los idiomas funcionan igual. Digamos, yo estoy usando palabras para compartir mis experiencias y esas experiencias obviamente generan emociones, estoy usando emociones para explicarlo. Ahora, cuando tú entiendes esto, se vuelve mucho más sencillo entender los idiomas extranjeros, o bueno, entender los dialectos, las diferencias geográficas, regionales de cualquier idioma. Porque al final del día todos los idiomas tienen el mismo propósito. Continuemos. Dejemos ese tema de lado. Ahora, premisa número 3. Los idiomas son una herramienta de unificación. Y acá es donde nos vamos a poner polémicos con las siguientes dos premisas. Ponle cuidado. Definiciones y conceptos clave para esta premisa. El primero es poesía y literatura. Ahora, el lenguaje como herramienta para transmitir emociones, parte 2. Y es que claramente una de las mayores virtudes de la escritura y la oralidad es poder preservar emociones, ya sea para transmitirlas en el presente o en el futuro. Ahora, ¿a qué hago referencia con este texto? Y es que básicamente uno de los aspectos fundamentales de la literatura, de la escritura, del lenguaje y del idioma, es que permiten encapsular las emociones de alguien, ¿sí? De un autor, ya sea reconocido o particular. Y no solo permite encapsularlo, sino que permite verlo tanto en el presente como en el futuro. ¿A qué me refiero? Digamos, un libro de un escritor reconocido de hace 200 años, no importa cuál, nos permite ver cómo era su perspectiva de vida en base a sus experiencias de vida. Entonces, ese idioma, ese lenguaje, el uso, esa capacidad para preservar y luego explicarle a la gente cómo así es como me siento yo o estoy compartiendo esta historia. Ahora, cuando el idioma mueve emociones. Y acá estoy hablando de cuando los grandes escritores plasman ideas en formas que trascienden generaciones, se suele elogiar su gran entendimiento del lenguaje. Ahora, eso es solo una forma rimbombante de decir que cuando alguien escribe algo y lo escribe bien, lo escribe con palabras que, mejor dicho, uno dice, uff, yo me he sentido así alguna vez en la vida, este autor me entiende, esta persona describe lo que yo he sentido y no he podido ponerlo en palabras. ¿Sí? Entonces, obviamente hay que tener
un gran conocimiento y la capacidad tanto de usarlo, no solo para describirlo, sino para que las demás personas lo entiendan. Ahora, combinemos esto con el discurso y la ley. Digamos, el lenguaje como herramienta para el orden público. Y ahora, un buen entendedor no requiere de muchas palabras. Sin embargo, para poder abarcar a un gran público se necesita un amplio conocimiento de la lengua. Ahora, acá hago referencia principalmente a que, primero, la primera parte hace referencia a un dicho de que un buen entendedor, pocas palabras basta, que es básicamente alguien que sabe oír, ¿verdad? Alguien que sabe sacar conocimiento de las palabras, eh, no necesita que se le explique mucho. Pues sí, o sea, básicamente uno puede dar un mensaje y un buen entendedor, porque también hay que ser un buen entendedor, no solo un buen hablador. Un buen entendedor es capaz de entender la intención, la motivación y el por qué alguien dice algo. ¿Sí? Digamos, cuando yo digo, eh, para abarcar un gran público se necesita un amplio conocimiento de la lengua, hay varias posibles interpretaciones, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, es que para alcanzar un gran público se necesita explicar las cosas con más detalle, porque hay gente que puede que no entienda, ¿sí? O puede que también haya la interpretación, para abarcar un gran público se necesitan más palabras y explicarlo todo con plastilina, porque hay gente que es bruta, ¿sí? O sea, obviamente dependiendo de la interpretación del entendedor, un mensaje puede cambiar. Ahora, yo como emisor, yo como hablador, como orador, al decir a un gran público se necesita un amplio conocimiento de la lengua, mi intención es comunicar tal cual esta idea. O sea, la idea no es que se interprete de cualquier otra forma. O sea, el punto es que la razón no importa. Digamos, ¿a qué me refiero con que la razón no importa? Cuando yo digo, cuando yo digo un amplio conocimiento de la lengua, me refiero a que sí, es posible que un buen entendedor no necesite muchas palabras, pero nunca está de más hacer que el mensaje sea claro por varias razones, principalmente para que no se pueda distorsionar y segundo, pues para que más gente lo pueda entender, independiente de si son eh, menos informados o de pronto no les ha interesado el tema y lo desconocen. Ahora, veamos este efecto cuando el idioma mueve a las masas. Ahora, los mejores oradores son capaces de convencer a la mayoría. Incluso si los oyentes dudan, pueden ser motivados por un buen discurso. Obviamente acá hago referencia principalmente es a los políticos o a los noticieros o también puede verse, digamos, en los curas, en la religión, los padres. Obviamente, si un discurso motivador se dice en un buen tono, con una buena intención, con una buena actitud, con un buen tono de voz, ¿verdad? Se dice con carácter. Obviamente la gente va a decir, ah, este muchacho sabe lo que está diciendo. Ahora, reflexionemos, porque acá se va a poner candente el asunto. Recordemos, la premisa es, los idiomas son una herramienta de unificación. Y para justificar esta premisa, estamos usando la poesía, la literatura y el discurso y la ley. Entonces, ¿a qué hago referencia yo cuando digo que el idioma es una herramienta de unificación? Sencillamente, esta es la idea de que si el idioma se usa para bien, se utiliza con una buena intención, una buena motivación, él puede mover a la gente, puede motivarlos, puede darles esperanza, puede enseñarles, puede darles conocimiento, puede nutrirlos, ¿sí? Pero, pero acá hay un punto clave
punto clave, y es que la mayoría de las herramientas en esta vida son armas de doble filo, y el idioma no es una excepción. Por lo que la premisa número 4 es que los idiomas son una herramienta de división. Ahora, definamos los conceptos clave de esta premisa. El primero es la decadencia literaria, la podredumbre del léxico, para sonar así más, ¿cómo se dice? Bueno, se me fue la paloma. A ver, entendamos. El lenguaje como herramienta para transmitir emociones, parte 3. Ahora, como venía diciendo, el lenguaje también puede ser usado ineficientemente o incorrectamente en algunos casos, al igual que se puede deteriorar si el colectivo no se preocupa por un uso adecuado. Ahora, eh, esta parte del final obviamente puede sonar un poco más confusa para algunos, como a qué hago referencia con el colectivo, ¿sí? Y a qué hago referencia con deteriorar. Bueno, yo hago referencia acá con que obviamente un idioma y el lenguaje en sí, la capacidad de usar el lenguaje, depende de las personas, depende de la comunidad. Porque obviamente en un grupo de 100 personas, no importa que haya uno que sea capaz de hablar el idioma perfecto al derecho y al revés y usar palabras fantásticas, místicas, que son capaces de describir conceptos astronómicos, físicos, cuánticos, si las otras 99 personas no saben hablar o no usan ese vocabulario o no les importa. Sí, entonces esto vuelve al punto de que yo decía de que no solo basta con ser un buen hablador, también toca ser un buen entendedor, un buen oyente. Ahora, cuando el idioma mueve emociones negativas. Ahora, obviamente el lenguaje está en constante evolución y es más fácil ir con la corriente y usar palabras comunes, pero a veces la erosión del promedio entorpece el potencial del idioma. Ahora, acá principalmente a lo que yo hago referencia es que, primero, el idioma está en constante cambio, ¿sí? Y acá hago referencia con que es más fácil ir con la corriente. Eh, por ejemplo, esto es muy común principalmente entre América, principalmente por la influencia de Estados Unidos, y es que es común, práctica común, usar palabras del inglés para referirse a cosas también en español. Ahora, obviamente, eh, no voy a decir que es malo, pues no es malo del todo, después de todo es imposible el cambio, pero sí he de decir que es bueno recordar que el español también es capaz de usar de esos términos, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Pongamos un ejemplo. En la palabra cringe, ¿sí? Que está españolizada, que viene del inglés cringe, le meto así el acento, es básicamente vergüenza ajena. ¿Sí? Pero hoy en día un niño, o bueno, no un niño, adolescentes, gente de entre 20 y 25 años, bueno, cualquier cantidad de personas, incluso puede que ya sea socialmente aceptada por los adultos y no nos enteremos. El caso, digamos que es más común para un joven que está involucrado tanto en influencers de habla inglesa o influencers de habla hispana, porque los influencers también tienen su propio léxico, sus propias palabras, sus propios términos. Sí, entonces obviamente el niño que es fácil de influenciar va a decir, ay, ese niño se viste raro, qué cringe que da, ¿verdad? Me da cringe. En vez de decir, me da pena ajena, me da vergüenza ajena. Ahora, es el mismo término, es el mismo concepto, y entonces, ¿por qué usar una palabra que no es del español? O bueno, ¿por qué usar una palabra españolizada del inglés? Eh, Principalmente es por la globalización. La mayoría de estos casos, estos accidentes, estas mezclas de idiomas, ¿verdad? Por ejemplo, el término déjà vu, que viene del francés, pero igualmente tú puede que lo escuches en español y no es como que tenga una palabra en español porque déjà vu traduce literalmente como ya visto, pero pues la gente entiende en la sociedad cuando tú dices, uff, tuve un déjà vu, ¿sí? No es lo mismo que decir
tuve un ya visto. O sea, no siempre es malo. No siempre es malo porque hay palabras que son muy útiles en, hay palabras que son muy útiles de otros idiomas que sirven para describir conceptos o situaciones o emociones. Pero, y acá es donde vuelve el pero a veces es una erosión, o sea, a veces las palabras que se toman no son muy útiles o a veces los términos no son tan prácticos o hay veces que se pierde valor literario, se entorpece el potencial del idioma, como lo escribo yo. Ahora, pasemos al punto más agresivo y es el odio y el miedo. Ahora, el lenguaje como herramienta para el control público, parte 2. Ahora, en algunos casos, el lenguaje se presta, porque es una herramienta al fin y al cabo, para esparcir ideas negativas o ideales extremos que pueden desarrollar ideas peligrosas. Ahora, obviamente acá eso ya es un tópico, un tema más sensible, que acá hay gente dividida, gente que no le gusta hablar del tema, pero obviamente es una realidad. Por ejemplo, y esto es un caso cómico, un caso chistoso, un caso curioso, cuanto menos. Y digamos, el origen en inglés, la palabra gay, para referirse a alguien homosexual, viene del inglés, ¿no? Empecemos por ahí, es una de estas palabras prestadas. Pero, pero, gay en inglés no siempre significó homosexual. En inglés antiguo, por antiguo es antes de cuando nacimos, o bueno, hace 150, 70 años, básicamente gay significaba feliz, ¿sí? Entonces, eh, quiero que veamos como esa distorsión, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que una palabra que significa como feliz, despreocupado, alegre, le cambian, primero lo cambian para representar homosexual y segundo no solo para decir que alguien es homosexual, sino como de forma despectiva. La intención de la palabra es usarla normalmente como insulto, bueno, dependiendo también del tono, dependiendo del contexto. Sí, a esto me refiero. O sea, ¿cómo es posible que una palabra que en un inicio es inofensiva, tiene un significado normal, natural, pero con el paso del tiempo y dependiendo de cuánta gente la empiece a usar y empieza a decir que es mala y empieza a decir que si dices esto eres tal y tal y tal, ¿sí? Entonces, quiero que veamos, porque las ideas negativas se pueden transformar en ideas extremas, ¿sí? No todas las ideas extremas son negativas, pero lo que pasa es que con una idea, con una base, o sea, y esto es muy importante, una idea, una vez plantada, genera otras ideas. ¿Sí me hago entender? Ahora, cuando una idea es plantada, se van generando algunas conclusiones. Cuando cultivamos las conclusiones negativas, si me hago entender, cada vez, o sea, a su vez, esas conclusiones negativas crean otras ideas. Y cada vez esa idea se vuelve más negativa o se vuelve cada vez más extrema. Y llegamos a un punto que esas creencias, esas ideas, llegan a un punto en el que se vuelven ideas peligrosas. ¿Sí? Y eso, pongamos lo que estoy diciendo con el ejemplo, lo vamos a la palabra gay. Una idea, o sea, digamos, la palabra gay en su iteración más sencilla es alegre, como venía diciendo. Ahora, surgió la idea negativa de decir, bueno, pero es que a mí no me gusta que la gente actúe gay, ¿sí? Entonces vamos a decir que si te llaman gay, vamos a decir que eso es malo, ¿sí? Y ahí surge la idea negativa. Ahora, ser gay es malo. O sea, aunque pasamos de la idea de que ser gay es alguien alegre, despreocupado, feliz, con el tiempo se empieza a erosionar y ahora ser gay es malo. ¿Por qué? Se pierde. Y ahora, ¿por qué se pierde? Porque esto también es un tema aparte, pero es más o menos cómo funcionan las costumbres, ¿sí? Hay veces que la gente hace las cosas y puede que tengan una razón para hacerlas, pero también puede ser que con el tiempo se olvidó la razón.
Sí, o sea, es como digamos, tú te preguntas, bueno, ¿y por qué gay es malo? ¿De dónde salió la palabra gay? ¿Por qué decirle gay a alguien es negativo? Y tú caes en cuenta y te preguntas, pues no sé, un día salió la palabra y ahora se usa para eso. Y en algunos casos, esto es como un paralelo, ¿verdad? Es el espejo, el reflejo de lo que decíamos antes, cuando el idioma separa a las masas. Y acá volvemos a lo mismo. Los mejores oradores son capaces de convencer a la mayoría, incluso si lo que dicen no es correcto. La persuasión es una particularidad que aumenta la complejidad del idioma. Ahora, acá hago referencia con que hay gente que sabe que las palabras tienen poder, que los mensajes tienen poder. Y lo más importante es repetir, la repetición. Entre más tú escuches algo, eres más propenso a creerlo, pero ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que si tú escuchas algo la primera vez, puede que se te escape, lo escuchas una segunda vez y tú dices, esto ya lo escucho una vez, lo escuchas una tercera vez y se te queda la idea en el cerebro, en tu mente. Y ahora, no significa que tú creas esa idea, no significa que tú pienses que es correcto, pero ahora la idea está en tu mente. Y eso es suficiente. Eso es suficiente porque una vez la idea está en tu mente, volvemos a lo que estaba diciendo. De una idea nacen conclusiones. Y si esas conclusiones solo cosechamos conclusiones negativas, se vuelven ideas negativas y las ideas negativas empiezan a generar más ideas negativas hasta que llegan a ideas peligrosas. Eso es una de las mayores complejidades del idioma. Sé que es un montón de palabrerío, pero entonces reflexionemos y saquemos lo más importante de esta conversación. Entonces, recordemos la premisa. Premisa número 4. Los idiomas son una herramienta de división. Y para defender o argumentar esta premisa, tenemos la decadencia literaria y el odio y el miedo. Ahora, ¿qué es lo que quiero sacar cuando digo que los idiomas o el lenguaje es una herramienta de edición? Básicamente, toca decir que no solo basta con saber, con conocer el idioma, también se necesita saberlo usar. Pero, ¿por qué? Y quiero dejar esto muy claro. Esto es lo más importante de este punto. ¿Por qué estoy diciendo yo que el idioma es una herramienta de división y por qué estoy explicando cómo la gente puede usar el idioma con malos propósitos, con malas intenciones? Porque es necesario saber cuando alguien está vendiendo humo. Es necesario saber cuando alguien está dando un discurso de odio. Es necesario saber cuando alguien está intentando persuadirte. Sí, en este momento toca admitir, yo le estoy intentando persuadir. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? O sea, es que también persuadir puede que tenga una connotación un poco más negativa que positiva. Pero básicamente lo que quiero decir es como te estoy enseñando cómo el lenguaje se puede usar para mal, no para que tú lo uses para mal también, sino para que sepas que es posible, para que aprendas, para que entiendas que sí, se puede usar para mal, pero aún así yo decido usarlo para bien. Eso es lo más importante de este punto. Porque obviamente el lenguaje, si la gente no se preocupa por tener un buen vocabulario, un buen léxico, un buen entendimiento, buena información, buena cultura, obviamente no van a ser capaces de defenderse cuando se encuentren con alguien que sea capaz de esparcir odio, ¿verdad? Cuando un político prometa cosas y la gente dice, uff, lo dice con muchas ganas, debe ser real, pero obviamente si el político, ¿verdad? Promete cosas imposibles, pero la gente no sabe que son imposibles, pues le van a creer. Lo mismo con las empresas mienten, las empresas buscan el interés de generar dinero, ¿sí? Pero obviamente si la gente no se pone a pensar en eso, ¿sí? O no sabe descifrar esas intenciones, esas motivaciones que no son tan transparentes,
Obviamente van a caer en engaños, van a caer en productos que no los van a dejar satisfechos y demás cosas. Por último, nuestra última premisa es premisa número 5. Los idiomas son dialectos. Definamos los conceptos clave. El primero son las onomatopeyas y las señas. Entonces, acá quiero explicar qué pasa cuando no importan las palabras. Y para hacerlo, quiero que te pongas en los zapatos de alguien que habla con un bebé o con una persona extranjera. Si lo has hecho alguna vez, pues entenderás a qué me refiero. Básicamente, no usas tu vocabulario habitual. Dependes de tus manos, de balbuceos e imágenes o señas para indicar qué es lo que quieres. Entonces, básicamente, hay situaciones en las que el idioma pasa a segundo plano. Y a no ser que el contexto demande que hables, es posible existir sin necesidad de emitir mensajes verbalmente. Puede ser solo un receptor. Segundo, los niños y el aprendizaje. Ahora, quiero hablar del caso del lenguaje en los niños bilingües. Si has oído hablar sobre algún caso sobre jóvenes que crecen oyendo más de un idioma, sabrás que se demoran más en empezar a hablar. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto está relacionado con cómo aprendemos cosas. Principalmente, dado que tienen un vocabulario extendido, el oído se vuelve clave para saber cuándo se usa cada palabra. Pero el punto clave es que no lo hacen de forma consciente. Sí, o sea, los niños no saben que están aprendiendo dos idiomas. O bueno, a menos que se los digan directamente, pero pues de chiquito no vas a entender ese concepto de que te están dando dos idiomas, ¿no? Entonces, reflexionemos este tópico que es lo más importante, pensaría yo, a la hora de aprender idiomas. Eso es fundamental. La premisa es, los idiomas son dialectos. ¿Sí? Y los conceptos, los argumentos que voy a usar para defender esa premisa es las onomatopeyas, las señas y la forma en la que aprenden los niños idiomas. Ahora, obviamente esta es la premisa más controversial, la más discutible, la más debatible, pero básicamente yo quiero decir que cuando una persona está en un ambiente de, digamos, su papá habla inglés y su mamá habla español, el idioma que aprende el niño es una mezcla de español-inglés, ¿verdad? Un spanglish, pero no es exactamente español y no es exactamente inglés. Es una mezcla de los dos, ¿sí? Entonces, se podría hacer el argumento de que es un dialecto nuevo, ¿sí? Es una mezcla, es un conjunto, porque quiero que volvamos a lo que veníamos diciendo antes. Un dialecto es un conjunto de la perspectiva, de las experiencias y de las herramientas que necesita una persona para entender y hablar del mundo. Entonces, obviamente, se podría decir que todas las personas que hablan combinando idiomas, o sea, todos vamos creando nuestros propios dialectos a lo largo de nuestra vida, dependiendo de los vocabularios, de las palabras que vamos aprendiendo. Entonces, ¿por qué quiero decir que los idiomas, o sea, entendemos mi punto, pero quiero explicar por qué quiero hacer el punto de que los idiomas son dialectos, porque pienso que con esta mentalidad, partiendo de este punto, es un buen comienzo, es un buen punto de partida para aprender nuevos idiomas. ¿Sí? En este caso no estaríamos aprendiendo idiomas enteros, estaríamos viendo lo que queremos aprender como un dialecto objetivo. ¿Sí? Porque digamos decir, quiero aprender inglés, no es acertado del todo. Quiero decir de pronto, bueno, me gusta el inglés que hablan en el Reino Unido. Me gusta el inglés que hablan, no sé, más en Estados Unidos. Me gusta el inglés que hablan en Canadá. Sí, entonces es más fácil entender ese aprender una vez
definimos qué dialecto es lo que realmente queremos aprender, qué experiencias nos llaman, qué cultura nos atrae más, qué nos parece más interesante para aprender. Y bueno, esas son las 5 premisas que quería compartir en mi intento de entender el idioma. Entonces, te invito a que reflexiones también, compartas tus puntos de vista, hagas lo que hace la gente con los videos, los comparta y eh, les dé me gusta. Pero eso es todo por hoy.